el yuan, la nueva moneda del mundo. A ver, es un dato de color para después entrar en las cosas fuertes de la economía, pero revela un poco el nivel de confusión que hay, ¿no? Esta semana se hablaba del yuan, ya había gente que decía, che, hay que comprar yuan y no dólares. Qué momento difícil esto, ¿no? Mucho meme con eso, pero bueno, buenas noches primero, Luis. No, buenas noches, gracias por por invitarme. estar. Hola, María Julia, noches. Federico, es un placer estar acá. Mm. Bueno, sí, me parece que se pueden decir muchas cosas de la última semana y en este caso en particular del yuan hay algo más importante para decir, que es lo siguiente. En los últimos días, según parece, hubo una conversación telefónica entre Alberto Fernández y Xi Jinping. Sí. Y todos asumíamos que como consecuencia de esa conversación, el Banco Central de China le iba a permitir al Banco Central de Argentina usar los yuanes que tiene en las reservas, transformarlos en dólares y de esa manera poder intervenir en el mercado si esa fuera la A ver, decisión. hablando mal y pronto, una especie de recurso, como si fuera un préstamo del fondo por, no sé, 3.000, 4.000 millones de dólares. Exacto. Hoy existe eso. Es un intercambio de monedas entre los dos bancos centrales. Entonces lo que tiene el Banco Central de Argentina son yuanes, son unidades de la moneda que se llama renminbi, que se le dice yuanes. Esos yuanes acá no están establecidos, entonces están en las reservas pero no se pueden usar. Te lo doy vuelta para que se entienda bien. Cuando empezamos nosotros en el 2015 y dijimos vamos a levantar el cepo, como te acordás, en la primera semana levantamos el cepo, hicimos dos cosas que este gobierno fracasó en esta semana y es bueno recordarlo. La primera fue conseguimos que China nos diera el permiso para usar 5.000 millones de dólares de ese swap. No hizo falta hablar con Xi Jinping. Yo había hablado ya con el embajador chino acá. Yo además tenía relación con el presidente del Banco Central de China, que había sido, era presidente del Banco Central de la época que yo era presidente del Banco Central. Lo ordenamos con las autoridades del Banco Central acá y eso nos dio un plafón de 5.000 millones de dólares. La otra cosa que hicimos fue hablar con todas las entidades empresarias del campo y exportadores. Que podían tener vínculos con China. No, que tenían dólares para liquidar. Que tenían, claro. Exactamente. Pedirles que liquiden, sí, ahora me acuerdo. Bueno, y eso fue lo que nos permitió salir del cepo. Y liquidaron. Y liquidaron, por supuesto. Llegamos ¿Y a por un qué acuerdo liquidaron en ese entonces? Porque son macristas las... Bueno, me parece que hay una situación de desconfianza muy diferente de la que había aquella vez, ¿no? Pero antes de ir al campo, porque hay mucho para decir ahí, me detengo en lo primero, que es la geopolítica, ¿no? En una semana donde el embajador argentino ante la OEA dijo que estaba mal el informe de Bachelet y que en Venezuela no había violación de derechos humanos. Ni tortura, ni muerte. Lo dijo el embajador argentino ante la OEA. Después resulta que el presidente dijo, no, estaba equivocado, no dijo eso. Sigue siendo embajador, ¿no? Entonces... En los países normales, por lo menos, no son más embajador. Yo no quiero que... yo lo conozco a Carlos Raimundi, otra persona que no sé qué le pasó, que le inocularon, pero no importa, eso lo conozco de hace años. Pero no trabaja más. Pero en los países serios no entra. Un embajador no se puede cortar solo, que es lo que dice el gobierno, en un tema tan grave como este, ¿no? Entonces, Perdón, y el canciller, con todo respeto del mundo, está pintado. Yo sé que esa fórmula de para crecer en política tenés que hacerte la publicó él, pero está pintado, Felipe Solá. evidentemente esto fue una desautorización al canciller y al presidente. Y el presidente, una vez más, frente a un funcionario que lo desautoriza o no hace lo que acordaron que iba a hacer, lo deja seguir, ¿no? Ahora, yo ayer Pero perdón, porque sí. me distraje. Lo que te quería decir era... Es muy fuerte que el gobierno de Cristina Kirchner, porque digamos las cosas como son, Cristina Kirchner, que busca alinearse... El gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Claro, que busca alinearse... Vos decís de Cristina Kirchner. Es el de Cristina. Que busca y buscó siempre alinearse con Venezuela, con Irán, con China, en un momento de tanta necesidad financiera, no haya conseguido que Xi Jinping le suelte 5.000 millones de dólares. O sea que estamos complicados. En ese sentido, sí, yo hubiera pensado que China enseguida te decía, ok, no hay problema, usá 8.000. Eso no lo tuvo, ¿no? Ahora, el viernes fue la respuesta del mercado, o lo que se parezca que es el mercado, fue muy fuerte y negativa. Yo estuve hablando con muchas personas, economistas de diferentes, dentro del gobierno y fuera del gobierno, peronistas, no cristinistas, y me decían, las medidas iban en el sentido correcto, pero fueron tarde y mal. Y digo, a ver, explíquenme más.
los tendrían que haber, estas medidas, o parecidas y más contundentes, las tendrían que haber planteado inmediatamente después del acuerdo con los acreedores privados. Tendrían que haber anunciado inmediatamente un principio, un nuevo acuerdo, el comienzo de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, y tendrían que haber suspendido por 1, 2 o 3 meses, de acuerdo a lo que hubiesen recaudado, las retenciones para los productos de campo más relevantes. ¿Es medio loco eso o no? Vayamos un paso atrás, Luis, porque estamos hablando de las medidas de esta semana, de la semana que terminó, pero nos olvidamos las medidas de la semana anterior. O sea, la manera de verlo es, le dieron primero la oportunidad a Pelle, esas fueron las medidas de 10 días atrás, que provocaron lo que ya sabemos que provocaron. Cepo, ¿no? cepo y más cepo. Cepo, cepo y más cepo suspendieron las transferencias de dólares entre cuentas de residentes argentinos, solamente para frenar los supuestos coleros digitales, con lo cual se cayeron operaciones inmobiliarias, operaciones de ventas de autos, se cayó todo por una decisión del Banco Central que provocó una salida de depósitos de más o menos $1.000 millones. ¿En esta semana? En la semana anterior, Wow. sobre el final de septiembre. Pelle, nadie dijo nada sobre él, lo mismo que Raimundi. Entonces, No, nadie no. Dentro del gobierno hay dentro del Instituto Patria, que esto es otra cosa. Bueno, Perdón, por eso. Pero por eso te pero decía con que todo gobierna respeto, Cristina. yo no me quiero mezclar Sí. porque es como si el gobierno tuviera una auditoría, vamos a poner una auditoría, no sé, Deloitte o Pricewaterhouse, Sí. cualquiera. Tiene una auditoría dentro del propio gobierno. Y cuando Máximo Kirchner habla, a mí me sorprende porque dice, el gobierno, ¿cómo el gobierno? Si vos sos el gobierno, sos el corazón del gobierno. Entonces, hay un lío ahí también, ¿no? Bueno, por eso, yo te decía, las de 10 Pese. días atrás son las medidas de Pelle. Las de esta semana son las medidas de Guzmán. Pero no hay medidas coordinadas entre todo el equipo No, y además económico. son tardías y no son contundentes porque son producto de un consenso al que no se termina de llegar. Bueno, básicamente hay un problema de escasez de dólares, entonces la visión de Pelle es freno a la demanda. La visión de Guzmán es incremento a la oferta. Creo que en principio es mejor esta visión que la otra. ¿Cuál? La de incrementar la oferta. Sí. ¿no? Ahora, Incrementar la oferta de dólares. de dólares. De dólares. No frenar la demanda, sino facilitar que haya... Es muy difícil con una brecha de casi el 100%, ¿no? Pero es mucho más difícil si la misma conferencia de prensa en la que Guzmán tiene su oportunidad y da su visión y demás, cuando le hace una pregunta al ministro de Agricultura, el ministro de Agricultura sale a tirarse con todo contra la entidades del campo, Sí, sí. que son aquellos con los que Guzmán arregló que iban a vender los Sí, dólares. muy. Entonces, no nos puede sorprender que salga mal. No, a mí me sorprendió, pero bueno, corregime, Alfonso. Si Igual yo te agrego tengo- una cosa más, perdón, para mostrar la inoperancia del gobierno. El decreto No, esto te iba a decir, Bueno. no está publicado no todavía. está publicado todavía. A ver, vamos a esperar. Escucha, María Julia y Federico. El jueves hicieron una conferencia de prensa que tenía medidas muy técnicas y todavía no está publicada en el boletín oficial. Supongamos que un productor loco o que apoye este gobierno diga, yo quiero liquidar todos mis dólares porque lo quiero ayudar. A ver, me decís al gerente administrativo, ¿cómo los puedo liquidar? No, todavía no, porque no está en el boletín oficial. ¿Por qué no está en el boletín oficial? Te lo muestro por contraste. Cuando Cristina, desde el Senado, echó a los 3 jueces ahora famosos, Alberto Fernández salió corriendo, no vaya a ser que esperara hasta el día siguiente, Y hubo puso un boletín oficial. una edición especial, ¿Hubo intradiaria, una edición oficial? del boletín oficial para cumplir lo más rápido posible con el deseo de Cristina. Ahora, Guzmán hace su esfuerzo, monta todo esto para recuperar la credibilidad y no está el decreto. Entonces te preguntás muchas cosas realmente. Claro que sí. Yo te quiero preguntar sobre la pandemia, sobre la cuarentena, sobre Suecia, sobre ese ruido que tuvieron y lo que está pasando ahora. Les recuerdo, ya pasamos los 20.000 muertos y estamos muy cerca de pasar los 800.000 contagios. Sí, Luis, y permitime que te diga... Perdón, que Federico, Sí, un sí. segundo que quiero compartir con vos. Sí. Federico y yo nunca fuimos partidarios de comparar países contra países, porque es obvio que cada país tiene una particularidad determinada, ¿no? Empezó el gobierno a hacerlo, ¿no, Federico? Sí, pero además déjame que te diga que sigue apareciendo, digamos, una disonancia entre los parciales sumados de las provincias y el total. Hoy, si te fijas, tenés 21.018 muertos. Ahora, si sumás las provincias, te va a dar 28.538. O sea, faltan 1.500 muertos. Vos te das cuenta que ni siquiera en esas cifras podemos confiar, no sabemos dónde estamos parados. No, está muy bien lo que decís. Sí, o sea, siguen
o relantizando u ocultando. Perdón, yo recién hice un chiste porque salí al costado de Federico Andajasi. Estos se llaman los famosos cruces de cámara, que yo tengo más de 20 años de televisión y lo sigo haciendo. Lo que significa que no aprendí nada. Pero discúlpame, Fede, ¿no? Pero No, por está favor. claro. ¿Te sorprende el subregistro de los...? No, no me sorprende, creo que ha sucedido en todos los países, con lo cual no es raro que pase en Argentina, pero sí me sorprende la manera en que lo anuncian, ¿no? Y la forma en que lo presentan. Y volviendo a las comparaciones, no nos olvidemos que durante mucho tiempo las comparaciones no solamente eran internacionales, sino que eran interdistritales, ¿no? Cuando el gobierno de la provincia de Buenos Aires decía, no, todos los muertos están en Cava, ¿no? Hasta de esas se tuvieron que correr, por supuesto, ¿no? ¿Y vos que Pero- estuviste con el tema Suecia o no? ¿Seguís sosteniendo que Suecia tiene una política inteligente? Yo lo que digo es que hasta que no termine ¿Todo el proceso? todo el proceso de vida útil del bicho, no podemos juzgar. Lo que me parece que sí podemos hacer es ver cómo cada país minimizó el impacto de la pandemia, ¿no? Básicamente, en este falso dilema del que hablabas vos hace un rato, podemos ver cuántas muertes por millón de habitantes y cuánto hubo que frenar la economía para justamente evitar que circulara el virus y de esa manera tener menos muertes. Para vos la también, cuarentena- perdón, Pero viendo Argentina- los rebrotes en las provincias, tampoco se logró eso con éxito. Por supuesto que no. En las provincias es increíble lo que está pasando. Lo que pasa es que, claro, en general estamos acostumbrados a cubrir Cava y Ambas, AMBA, sí, pero, sí, sí, pero- la verdad que están los No, sistemas Santa de salud Fe. detonados. Santa Fe. No hay, en Rosario no hay colectivos, por ejemplo. Sí. En Chubut hace 2 meses que no le pagan a los enfermeros. A los enfermeros les deben 2 meses de sueldo, además de hacer 2 años que no hay clases, ¿no? Por Bueno, supuesto. Bueno, pero acordate, María Julia, que cuando empezó esto, creo que fue Ginés que dijo que estaba más preocupado por el dengue que por el coronavirus. Ellos creían que el coronavirus era una cosa de los que venían de afuera, estaban Sí, los concentrados. chetos. De los chetos. Exacto. Y ahora quedó claro que no, como era obvio, ¿no? No, además Yo- hay un problema que yo no lo quiero minimizar, Alfonso. Generaron de nuevo una grieta y cierto resentimiento. Los runners de Palermo les importa 3K. Nosotros acá estamos resistiendo. Después vos ibas a las imágenes y en las ferias de Loma de Zamora, de las que te elijas, de La Matanza, de Moreno, estaba la gente. Obviamente, yo he visto ferias con poca distancia social, pero obviamente mucha gente necesita de vender y de salir a la calle. Hay otro tema, yo no voy a decir que, obviamente, estoy lejos de decir que el COVID-19 es una gripe, pero uno tiene que tomar ciertos riesgos como se hace en Europa, aún con muchos contagios todavía, ¿no? Pero dime, Luis, te dijeron durante todo este tiempo que el Estado te cuidaba. Te cuidaba de 2 maneras. Con el IFE. Quédate en casa y yo después te compenso. Esta semana salieron los números de, no solamente los De la de pobreza, sino también los Indigente. de empleo, ¿no? Cayeron 4 millones de puestos de trabajo durante Y con doble indemnización vigente. con doble indemnización y la pobreza, como dice María Julia, hay 2,5 millones más de personas que viven ahora debajo de la línea de la pobreza. Digo yo, si estaba el IFE, el ATP, ¿no era para llegar justamente a los más expuestos a la cuarentena? No llegaron a eso tampoco. Entonces, no hay ninguna duda que fue muy mala la gestión de toda esta cuestión. Argentina es el 5º país del mundo en caída de actividad económica en los primeros 6 meses del año. Perdón, de nuevo, Argentina es el 5º país del mundo en caída de actividad económica después de los Después primeros... de Reino Unido, España, India y Perú. ¿Me repetís los países? Reino Unido, España, India y Perú. Todos los demás países cayeron menos que Argentina. Algunos incluso tuvieron un pequeño crecimiento. Brasil, Brasil cayó menos. Estados Unidos, Estados Colombia, Unidos cayó menos. Estados Uruguay. Unidos, ¿te acordás que Kicillof se mofaba de Estados Unidos? Decía, no, fíjense todos los puestos de trabajo. En el segundo trimestre, en la primera mitad del año en Argentina, en Argentina cayeron 22% el empleo. En Estados Unidos cayó 12%, o sea, 10 puntos más. y ahora Por lo está menos. creciendo. Ahora, Pero si vamos a los números sanitarios, o sea, vos dijiste, Argentina es el 7º país del mundo en términos de contagios, con lo cual los 200 días de cuarentena no sirvieron para frenar la circulación del virus. Si estamos 7º en la tabla y estamos por acercarnos ahora a España, ¿no? Yo lo ejemplifico de esta manera.
De cada 1000 habitantes del mundo, 6 son argentinos. De cada 1000 contagiados de coronavirus en el mundo, 22 son argentinos. A ver, ¿cómo es esa cuenta? Perdón. Y cierro. Y de cada 1000... Pero ¿cómo no? ¿Por qué haces esa cuenta? A ver, de cada 1000 habitantes en el mundo, 6 son argentinos. Sí. Pobre mundo, no van a decir algunos. Somos Es el 6 demasiados. por para- 1000, Bueno, exacto. 6 por 1000. Y la segunda, De cada 1000 contagiados en el mundo, 22. 22 son argentinos. ¿Y eso qué demostraría? Eso es lo que te dice que hay 35 millones de contagiados en el mundo y casi 800.000 contagiados de Argentina. ¿Por qué? Y lo que te dice es que las medidas para frenar el virus... Falta de testeo. Todo eso. Y Subestimación. muertes también, que hasta hace poco el gobierno decía, bueno, pero tenemos menos muertes por habitante que otros países. De cada 1000 muertos por COVID en el mundo, 20, o sea, 3 veces más que ese 6 que nos representa en el mundo, 20 son argentinos. O sea, Alfonso, fue un vos fracaso estás- el manejo de Sí, la cuarentena. bueno, no hay ninguna me duda. parece que ya lo deben tener claro, ¿no? Porque Espero. ahora ni siquiera salen a hacer anuncios. ni dan la cara, Bueno, sí. ahora, yo particularmente, no te quiero condicionar tu opinión, no creo que la provincia de Buenos Aires haya escondido los muertos por perversión. Prefiero pensar en ineficiencia, más allá de que lo venden con una mística, como si hubieran descubierto con las nuevas mediciones la nueva vacuna. ¿Cuál es tu análisis sobre eso? Bueno, no te olvides que Kicillof era ministro de Economía cuando el INDEC dejó de Medir la pobreza. de medir la pobreza, ¿no? Y decía que era estigmatizar A los pobres. medir la pobreza. Entonces, no nos olvidemos de eso, porque si no tenemos esa memoria institucional es difícil explicar algunas cosas. Quiero volver a la en economía. este tema en particular, Sí. yo creo que es más ineptitud que mala voluntad. Y te lo demuestra el día que anunciaron la corrección. Mostraron un diagrama de Venn, no sé si te acordás. Bueno, tenemos que ir a la primaria, ¿no? Dígame, me acuerdo, sí, no lo vi. Un diagrama de Venn que estaba todo mal. O sea, donde la intersección de los tres conjuntos No daba. era mayor que la cantidad de cada uno de los conjuntos, cosa que no puede suceder. Entonces, evidentemente es una mala gestión. Están apurados, están desorientados, no solamente en la provincia de Buenos Aires, también en la nación. Y el contraste con la ciudad de Buenos Aires es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte. Vos lo ves a Horacio. Horacio nunca te dice nada que no esté chequeado 300 veces. Y la estrategia de la ciudad de Buenos Aires, les guste o no les guste, fue mucho mejor. Bueno, hay muchos Fue temas mucho para mejor. hablar, como el hecho de querer quitarle a la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, me la voy a anotar, Sí. el tema de la Corte Suprema, pero quiero preguntarte por la economía hoy, que hay mucha gente preocupada. A mí algunos economistas me dicen, mira, al ritmo que van, o cambian el timón y ponen vamos a pensar en voz alta, a lo que fue en su momento un Surruil, un Cavallo, un Lavagna, aunque en diferentes circunstancias, yo sé que hay que relativizar todo, pues, o van por ahí, o van por vivir con lo nuestro y nos acercamos a Venezuela y la semana que viene queremos comprar unos cartuchos de tinta de impresora y no lo conseguimos. Están en una situación, ¿hacia dónde ves vos que intentan ir? Yo los veo en una espiral de desconfianza creada por ellos mismos. Creada por ellos mismos cuando el presidente se desdice de las cosas que dijo en campaña, se desdice de lo que dijo el día anterior, ¿no? Se quiere llevar por delante Vicentín con un decreto que es inconstitucional y después tiene que volver para atrás, ¿no? Te explica que el mérito no es la manera de salir adelante. Se tira contra la Corte Suprema y se tira con el político más importante de la oposición, con el que vino trabajando todo este tiempo en el tema que le ocupó absolutamente toda la energía, que fue sin razón, porque políticamente es un error. Digo, lo sí, infla de una manera Pero que... si vos tenés eso de base, Luis, poné la cara que quieras en el Ministerio de Economía, reorganizá como quieras, el problema es político. El problema es político. En el fondo de la cuestión, el problema es político. La brecha del casi el 100% es el termómetro de la inconsistencia del equipo de gobierno. De Ahora, que gobierna te quiero hacer una Cristina. pregunta, porque Sí. esto también se le decía a Macri y de alguna manera te involucraba a vos, ¿no? La Argentina, así como está, no necesita un ministro de Economía que tenga todo el control de todas las variables y que no tenga ningún tipo de dispersión en las áreas. Absolutamente. Dentro del propio gobierno, yo hablé durante el fin de semana con gente dentro del gobierno, frente a todo, cercano al gobernador, intendente, y decía, che, Martín Guzmán va para un lado, Pese va para el otro, Culfas va para el otro, Marcó el POM va para el otro lado. Tienen todas...
Ya no hablemos de quintita, su Cecilia metro Todesca. cuadrado, ¿no? Cecilia Todesca. Cecilia Todesca, eso es como un medio loco para la economía, ¿no? Bueno, decímelo a mí que lo sufrí durante el gobierno de Macri, sí, absolutamente. ¿Vos lo Absolutamente. sufriste? Sí, claro. ¿Fue un porque- error de Macri ese para Sin vos? duda, sin duda. Yo ¿Se lo soy dijiste? Del primer día, el día que me fui, y después lo dije todas las veces que me preguntaron. Yo me fui después del primer año de Macri, vinieron 3 años más. Y siempre hice este punto muy claro, porque además... ¿Es importante el nombre o es importante que ese nombre, esa persona preparada, tenga todo el poder político para manejar toda la economía? Sí, más lo segundo que lo primero. primero. El nombre, a ver, el nombre en sí no es importante. Lo que es importante es que esa persona tenga experiencia y que conozca el paño, ¿no? Y creo que esta es una de las cosas que hasta el mismo presidente, cuando lo eligió a Guzmán, sabía que Guzmán no lo tenía. Por eso lo puso más como ministro de la deuda. No, porque primero se le ofreció, yo te doy mi información, primero se le ofreció a Lavagna. Lavagna le dijo que no. Después, este gobierno, hasta la información que yo tenía un primer gabinete en el que estaban Sergio Marza como jefe de gabinete, Randazzo creo que como ministro del Interior, Vélez con otro, o sea, era un gabinete de, por los nombres, yo no quiero prejuzgar, ¿no? De más peso, más envergadura. Este no es un gabinete de mucha envergadura, ¿o sí? Pero además las ideas no son las correctas. Por eso es que la desconfianza es la que es, ¿no? Y bueno, siempre se puede reaccionar. Yo escuché el final de lo que decía Sergio Berenstein. Siempre se puede cambiar. Todos estamos esperando que el presidente cambie, no solamente los nombres, sino el funcionamiento del gobierno y las propuestas y las ideas. Creo que mañana va a haber una reunión del gobierno con la CGT, los empresarios. Y el algunas- martes con el fondo. Bueno, con el fondo es un acreedor. No esperemos que nos salve el fondo porque ya lo vimos. todo ¿Pero eso. no puede volver a prestar el fondo? Puede volver a prestar, pero con unas condiciones que, a ver, Ok. ya lo vimos. Yo fui muy crítico, yo ya no estaba en el gobierno, y fui muy crítico De seguir pidiéndole. cuando Macri fue desesperado al fondo a pedirle ayuda, ¿no? Y otra cosa que sería un problema en este gobierno es, el propio presidente dijo que él no cree en los planes. Lo primero que te pide el fondo es mostrame tu plan. Es como cuando vos vas al banco y decís, bueno, tengo que refinanciar mi deuda. Y bueno, resulta que vos sos un productor de zapatos, suponte. Bueno, al banco le tenés que mostrar más o menos cómo te van a dar los números para devolver. Bueno, eso es lo que hace el fondo. ¿Plantearías un cambio? Sí. Si el país que va al fondo no tiene un programa, el programa termina siendo el del fondo. Y nunca hubo un programa del fondo que funcione bien en Argentina. Nunca, ¿Plantearías jamás. un cambio de gabinete? ¿Qué le dirías al presidente si tuviese oportunidad? Yo creo que lo más importante es el cambio político. El presidente tendría que dejar de lado esta desesperación por ensanchar la grieta, que es la presión que le viene al Instituto Para Patria. generar un cambio político tiene que, a ver, renunciar sin renunciar a Cristina Fernández de Kirchner. Y bueno, pero sin eso, cualquier cosa que hagas del punto de vista técnico no va a funcionar. No va a funcionar. Y ese es el problema que tenemos. ¿Cuánto? Es muy difícil, te lo digo también de mi experiencia, es muy difícil manejar la economía sin confianza. O sea, ¿Qué ves? ¿Devaluación? ¿Ves 2001? ¿O ves vivir con lo nuestro? Bueno, devaluación ya empezó, ¿no? Porque el viernes, vos fíjate, lo que venían discutiendo en el equipo económico era cuál de las 3 píldoras malas me tengo que tomar. Cuando tenés una crisis de confianza así, son 3 píldoras malas. La de subir la tasa de interés, que es antipática, la de perder reservas, que es preocupante, y la de devaluar, que ya saben las consecuencias que tiene Argentina. Bueno, no te lo dijeron, pero se tomaron las 3 píldoras el viernes. Aumentaron el ritmo de devaluación, perdieron más reservas, subieron la tasa de interés y no tuvo ningún efecto, ¿no? ¿Y Por eso te mañana? digo. Y mañana esperemos que esté operativo el boletín oficial y que por lo menos esa parte del acuerdo funcione. Que de vuelta, fíjate lo que es la paradoja, ¿no? El acuerdo no es con el chacarero, el acuerdo es con la cerealera, con la exportadora. Y la aceitera. Claro, que ya le compró al chacarero al precio con retención. ¿Y entonces? Y que ahora le vas a dar una ventaja adicional. Curiosamente, si Vicentín estuviera funcionando ahora, sería casi una tabla de salvación para Vicentín, porque le mejoraste la ecuación económica. Pero la paradoja es que ya no está Vicentín, se la mejoraste a Cargill, a las multinacionales. O sea, hiciste un acuerdo con las cerealeras y aceiteras para atravesar
las próximas, no sé, 2 o 3 semanas. Hay que ver cómo funciona eso, Luis, porque le estás dando 3 puntos de retenciones a cambio de 90 puntos de brecha. O sea, la verdad que Entiendo. los números no dan, ¿no? Esperame un segundito que tengo que hacerte una última pregunta. Dale. Enseguida viene Hugo Machiavelli, que se acerque, por favor. La denuncia que hay es, yo no sé si genera tristeza, desazón o si te da una indignación tremenda. Unos enfermeros, el PJ de un municipio, les quiere hacer pagar un tributo por su nombramiento. Es como si tuvieran que pagar un diezmo. Es una locura. Te lo va a explicar Hugo Machiavelli con lujo de detalles porque es una locura. Y cuando termine eso y yo le haga la última pregunta a Alfonso Prat-Gay, voy a ir con mi editorial. Y mi editorial va a terminar con la primera denuncia judicial por falsificación de documentos y enriquecimiento ilícito contra Máximo Kirchner. Muy bien fundamentada, por cierto, por la experta en temas de corrupción, Silvina Martínez. Así que esta es la hoja de ruta. Por supuesto que no quiero que te vayas porque vamos a hacer prácticamente todo juntos. La última pregunta que tenía para vos, Alfonso, es, ¿puede haber un 2001 acá? Bueno, si el gobierno se sigue equivocando, por supuesto que sí, ¿no? Vos pensás que Porque no hay ayuda social que contiene, digo, no hay un peronismo que prefiere no pelear. Hay que ver cómo definimos el 2001, ¿no? El 2001 tuvo un componente muy importante que hoy es difícil verlo, que fue la crisis financiera. Entonces los bancos estaban muy sobregirados con préstamos que no podían cobrar y sobre todo financiando a las provincias en dólares y las provincias no generan dólares, ¿no? Hoy el sistema financiero está más líquido y por lo tanto es difícil imaginar esa dimensión. Ahora, también es cierto que hoy tenemos mucho menos reservas netas de las que teníamos hace 3 o 4 meses. Entonces, a este ritmo de desconfianza y a este ritmo de descoordinación, a este ritmo de equivocación y de ineptitud, digamos, esperemos que no suceda. Por eso todos queremos que el presidente... Vos dijiste recién hoja de ruta para tu programa. Sí, sí. Eso es lo que está faltando. O sea, todos los actores de la economía están esperando. Sí, sí. ¿Y qué pasa después de la Una cuarentena? mirada, una esperanza. Claro. Sí. Y el que tiene la responsabilidad de dar esa brújula es el Estado Nacional, es el Gobierno Nacional. Si el Gobierno Nacional, en vez, está preocupado por limpiar las causas de Cristina o por pelearse con el que piensa diferente, como decía María Julia recién, los argentinos de bien, los que no quieren las muertes. ¿Qué es ese comentario? Así no vamos a salir nunca. Gracias, Alfonso, por haber venido A acá. vos, Luis, y a ustedes. Muy bien. Mi hoja de ruta